Con mucha atención que esta tarde, según la información oficial, Nicolás Maduro salió ileso de un intento de atentado en Caracas. Según las imágenes, se dio una explosión supuestamente desde un dron que interrumpió el discurso del presidente de Venezuela en la conmemoración del aniversario número 81 de la Guardia Nacional. El gobierno considera que fue un atentado en el que 7 militares resultaron heridos. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Siendo las 5:41 p.m. en Venezuela y en medio de la transmisión de la cadena nacional venezolana, se escucharon dos explosiones justo en el momento en que Nicolás Maduro daba su discurso en medio de la conmemoración del aniversario número 81 de la Guardia Nacional Venezolana, en la avenida Bolívar de Caracas. Recuperación económica y necesitamos... Maduro está acompañado de su esposa Cilia Flores y del alto mando militar venezolano. La cadena estatal BTV cortó de manera abrupta su transmisión, mientras los militares que estaban enfilados salieron despavoridos del lugar y el presidente Nicolás Maduro fue evacuado de inmediato. La primera persona que salió a declarar sobre este hecho fue Jorge Rodríguez, presidente de Comunicaciones de Venezuela, asegurando que había sido un atentado en contra del presidente Maduro. Todo el trabajo que se ha hecho inmediatamente después ha permitido establecer ya con evidencia que se trata de un atentado en contra de la figura del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que para tranquilidad de todas y de todos ha resultado completamente ileso, que no evidencian sino desesperación que ya veníamos notando en algunos voceros de la ultraderecha venezolana, que no evidencian más que el odio que hemos denunciado de manera permanente. A través de redes sociales, minutos después de la explosión, se empezaron a conocer varias versiones no oficiales sobre este hecho, como la del periodista Román Camacho, quien a través de su cuenta de Twitter escribió lo siguiente. Caracas. Sobre hecho en la avenida Bolívar, informan fuentes extraoficiales que un dron cargado con C4 habría detonado cerca del Palacio Presidencial. Varios cadetes de la GNB resultaron heridos. Presidente Maduro fue retirado del lugar, salió ileso al igual que el gabinete. Se habló también que un dron del canal oficial BTV había explotado en el aire de manera inesperada. Otras versiones aseguraban que un dron no autorizado sobrevolaba la zona y había sido neutralizado por francotiradores del anillo de seguridad presidencial. Los ciudadanos reportaron a través de videos lo que sucedía en los alrededores de la avenida Bolívar. Nadie sabe qué pasa, pareciera que agarraran hacia Miraflores. Esto fue después de la detonación que hubo en el acto. Sin embargo, las declaraciones oficiales insisten en que fue un atentado de la derecha venezolana en contra de Maduro, tal como lo escribió Diosdado Cabello en su cuenta de Twitter. Compatriotas, la derecha insiste en la violencia para tomar espacios que no pueden por los votos. Nuestro hermano presidente Nicolás Maduro y el alto mando político militar ilesos luego del atentado terrorista durante el acto de la GNB. No podrán con nosotros. Y hacemos contacto a esta hora con nuestro corresponsal en Venezuela, Jorge Luis Pérez Valeri. Muy buenas noches. ¿Y qué fue lo que ocurrió en este acto presidencial? Y se lo pregunto porque hay varias versiones. Que un dron oficial de BTV explotó y que otro dron irregular entró a la zona para cometer el atentado terrorista. Jorge Luis. Hola, muy buenas noches, Michael. Un gusto saludarte. Lo primero que hay que destacar ha sido las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, luego de ese atentado, este hecho que se produjo en el centro de Caracas cuando participaba en un acto oficial, y es que ha vinculado directamente al presidente Juan Manuel Santos con lo que él considera ha sido un intento de magnicidio. Ha hablado el presidente Maduro sobre una serie de detenciones que también se habrían llevado a cabo, y pues la versión oficial apunta hacia esto, Michael, hacia un atentado terrorista, hacia un atentado magnicida que buscaba acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro en momentos en que celebraba 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. No. Michael. Jorge Luis, le recibo yo. Buenas noches. Escuchábamos hace un momento las declaraciones del presidente Nicolás Maduro y decía palabras textuales. Santos entrega el 7 de agosto la presidencia y no se puede ir sin echarle una broma a Venezuela. Mencionaba él a la ultraderecha venezolana y a la ultraderecha colombiana y le atribuía este atentado pues al presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué información tiene usted al respecto? Efectivamente, es lo que ha dicho el presidente de la República en medio de este discurso en el que hacía un recuento de las palabras que estaba en este acto presidencial.
pues ha dicho el presidente que señalaba directamente al presidente Juan Manuel Santos de estar implicado en este supuesto atentado que buscaría acabar con su vida. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro que se produjeron una serie de detenciones en torno a este hecho y pues insiste en la tesis conspirativa de la supuesta implicación que tendrían actores políticos en Colombia, actores políticos en Estados Unidos y en otras partes del mundo en contra de lo que él considera ese proceso revolucionario que inició Hugo Chávez y que él lidera en estos momentos. Jorge Luis, el 15 de enero de este año el mundo fue testigo de la muerte del policía sublevado Óscar Pérez, que intentó gestionar un golpe de Estado. ¿Eso está tomando poder al interior de las distintas Fuerzas Armadas en Venezuela? Michael, lo cierto de cuál es la situación dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela es completamente una caja negra de la que es muy difícil tener acceso. Son múltiples los informes que existen sobre descontento dentro de las Fuerzas Armadas. Hay que hablar de un número aproximado de entre 60 y 70 oficiales de la Fuerza Armada que han llegado a ser detenidos en el último año, esto en el 2018, pero en general ya se habla de unos 150 uniformados que estarían detenidos por razones políticas, muchas veces señalados por los tribunales militares, precisamente de estar implicados en algún acto de rebelión. Hay que hacer mención a un hecho concreto que justamente ocurrió hace unos días. La última semana de julio hubo una llamada Operación Armagedón que habría buscado atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro alrededor de las fechas del 20 de mayo, cuando fue reelecto el presidente Maduro, y suspender este acto. Por ese hecho, que fue denunciado en la última semana de julio, se arrestaron a 9 oficiales de la Fuerza Armada. Entonces, digamos, es difícil, Michael, determinar si hay o no hay una gesta golpista dentro de las Fuerzas Armadas, pero los hechos concretos es que se han producido detenciones en los últimos años que nos darían a entender que posiblemente este descontento se pueda estar transformando en hechos como los que han ocurrido en los últimos días. Sí. ¿Pero qué evidencias se tienen? Jorge Luis, ¿me evidencias escucha? Hay detenciones de militares, digamos en hechos concretos. Evidencias de movimientos golpistas es difícil determinarlo, entendiendo que las Fuerzas Armadas de Venezuela son un órgano castrense sumamente difícil de acceder, sumamente complicado de permitir el acceso a los periodistas, de poder permitir, digamos, poder tener algún tipo de información. Le doy un ejemplo: los tribunales militares constantemente realizan acciones, realizan detenciones, pero ellos no informan, digamos, a través de una oficina de prensa. Para cualquier periodista sería sumamente complicado poder verificar una información, puesto que es, digamos, uno de los organismos más cerrados que hay en la organización del Estado venezolano. Sí, Jorge, el presidente Maduro dijo hace pocos minutos en su alocución, cuando se dirigió a los venezolanos, que Santos es el hombre que está tras este atentado y estoy seguro que aparecerán todas las pruebas. ¿Qué podrían estar pensando en este momento diferentes actores políticos y también analistas frente a este asunto? ¿Habría evidencias contundentes? Pues, Michael, es un hecho público las reiteradas denuncias de magnicidio y de conspiración que vienen de parte del gobierno venezolano. No solo ocurrieron con el presidente Nicolás Maduro, ocurrieron también con el presidente Hugo Chávez en vida. Es nuevamente una denuncia que se repite, digamos, ya esta vez ante un hecho un poco más concreto, que ha sido un atentado, como lo ha calificado el gobierno venezolano. Usted ha visto en las imágenes lo que eso produjo. Ciertamente hubo como una situación de conmoción, no solo en el palco presidencial donde estaba todo el gabinete y el alto mando militar, sino también entre las mismas filas que salieron corriendo aparentemente despavoridas ante estas explosiones que se produjeron en el centro de Caracas. Pues le agradecemos a Jorge Luis Pérez Valeri, nuestro corresponsal en Venezuela. Más adelante estaremos detallándoles más información y haciendo contacto con usted en Venezuela. Una feliz noche para usted. Y minutos después de ese suceso se reportó la desaparición de un equipo periodístico que estaba registrando la noticia, lo que ocurría en Venezuela.
Este es el último video que se tiene de los periodistas de Vivo Play y TV Venezuela, una cadena censurada por el gobierno de Nicolás Maduro que transmite por internet. Nos están quitando los equipos de transmisión, vamos a dejarlos con las imágenes para obedecer en estos momentos las órdenes. Esa es la voz de la periodista en momento en el que hacía un avance informativo y luego cuando llega la Guardia Nacional Venezolana a quitarle los equipos. A partir de ese momento, la cadena de televisión no volvió a saber nada de la periodista Neidy Freites, del camarógrafo César Díaz y el conductor Alfredo Valera. Red Más Noticias contactó a una periodista de esa cadena manifestando la zozobra que viven hasta ahora por la desaparición de los colegas. Nosotros seguimos atentos a algún tipo de información que se conozca sobre nuestros compañeros. Están desaparecidos desde aproximadamente las 7 de la noche. Aparentemente, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana les pidieron que se bajaran del vehículo, les robaron los equipos y desde ese momento no hemos tenido mayor información. No ha habido ningún tipo de mensaje. También se había reportado la desaparición de un periodista de Caracol, pero minutos más tarde apareció. Pero desde que llegó a la presidencia de Venezuela en 2013, Nicolás Maduro no ha parado de denunciar presuntos planes para derrocarla. El 26 de junio de 2017, Maduro se preció de haber desactivado un plan orquestado por políticos de la oposición. Llegamos al búnker de la conspiración y minutos antes huyeron. Un día después, un policía que había tenido alguna experiencia como actor llamado Óscar Pérez sobrevoló el Tribunal Superior de Justicia venezolano presuntamente lanzándole granadas a la corte. Maduro calificó esto también como un ataque a la institucionalidad y por tanto como golpe. Pérez fue asesinado en una persecución en enero de este año junto con otros 6 de sus compañeros acusados de rebelión. En marzo, Maduro volvió a hablar de golpe. Dijo que Estados Unidos alentaba una división entre las Fuerzas Armadas antes de las elecciones presidenciales que él mismo había convocado para el 20 de mayo de 2018. En junio, la prestigiosa publicación norteamericana Bloomberg aseguró que el ejército venezolano realmente habría tenido un plan para derrocar a Maduro llamándolo Operación Constitución. El objetivo era claro, capturar al presidente Nicolás Maduro y someterlo a juicio. Los conspiradores, portando brazaletes azules marcados como OC. A lo largo de toda la historia venezolana se han registrado al menos 13 golpes de Estado. Lo ocurrido en la parada militar con el presidente Nicolás Maduro es tildado por algunos expertos como un ataque falsificado para desviar la atención de la crisis que vive en este momento Venezuela. Para los expertos, la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro haya sido víctima de un atentado con drones durante un acto militar es una falsa maniobra que debe tener consecuencias políticas. Me parece que habían 2 drones alrededor de la tarima presidencial en custodia, por lo menos es lo que se está comentando, lo que aquí llaman mortero, una especie de cohete de mucha fuerza que lanzan popularmente, ¿no? Y que de uno de los edificios le lanzaron un cohetón al dron y lo tumbaron, y el dron cayó cerca de la tarima donde estaba el presidente. No creo que haya sido un atentado, no. Ellos van a presentarlo como un atentado. De todas maneras, oiga, en una situación tan delicada como es la situación venezolana, un hecho de ese orden, sea cual sea de origen, no tiene que tener consecuencias políticas. La posibilidad de que las explosiones fueran dirigidas contra el mandatario y la tarima presidencial son casi nulas, por lo que los expertos instan a esperar los resultados de la investigación, aunque ésta sea susceptible a manipulaciones. Podemos trabajar 2 hipótesis iniciales. Lo primero, ¿qué tipo de explosivo se puede utilizar para este tipo de atentados? Hablamos de un C4. El C4 es un explosivo plástico que es fácilmente adaptable a estas pequeñas tripulaciones y después del TNT es el explosivo que tiene mayor cantidad de carga destructiva. Lo segundo, podemos hablar de una falsa bandera. La falsa bandera es un concepto que se viene manejando desde el periodo de la Guerra Fría y es cuando los gobiernos de manera interna crean atentados para generar una cohesión dentro de sus gobernados y así alzar el apoyo popular. El incidente, que dejó 7 militares heridos, dio paso a una investigación para determinar responsabilidades, así como para descartar un posible complot en contra del gobierno.